Ahí vamos. Buenos días, esta clase corresponde al 16 de abril de 2020. Esta clase corresponde a distocias en el trabajo de parto. La vamos a dar Claudia Goncalves y quien les habla, Catherine Sardeña. Ahora no pasa. ¿No pasa? No, pasó. Bien. Bueno, para comenzar, definir lo que es eutosia y lo que es distosia. Eutosia viene del griego eutokia, que significa parto normal, y distosia viene del griego dustokia, que significa mal parto o parto difícil. Por lo tanto, no cursa con las características esperadas o fisiológicas, y son situaciones, estados maternos o fetales, que son adquiridos durante el trabajo de parto o parto y que aumenta el riesgo tanto para la madre como para el feto. Podemos decir que hay varios determinantes o factores que pueden generar distocias. En este caso los agrupamos en los factores 6P. La primera P es de poder, en el cual engloba el periodo intergenésico, cicatrices uterinas, como cicatriz de cesárea, intensidad de contracciones. Después tenemos la P de pasajero, lo cual puede contribuir a distocias de la situación, la actitud, el tamaño fetal, malformaciones fetales. La P de psiquis, que engloba las emociones, preparación, expectativa, la tolerancia al trabajo de parto. La P de pasajero, que nos habla de la capacidad pélvica y de la anatomía de la pelvis. La P de paciente, que abarca la paridad, posiciones, patologías, medicación. Y por último, la P de proveedor, que engloba intervencionismo, iatrogenia por parte del equipo de salud, que puede llevar también a distosia. Bueno, la distosia las podemos clasificar en distocias dinámicas y distocias mecánicas. Dentro de esta última tenemos las distocias óseas, distocias del tejido blando, distocias fetales y distosia por los anexos fetales. Vamos a ir describiendo a continuación cada uno de estos tipos de distosia. Comenzamos con las distocias dinámicas. Las podemos clasificar en cuantitativas, cuando conllevan un aumento o disminución de la contractilidad uterina, y en cualitativas, cuando se da la aparición de contracciones anómalas o denominadas espasmódicas. Y a su misma vez, las distocias de la dinámica cuantitativas y cualitativas las podemos clasificar en primarias, cuando se presentan desde el comienzo del trabajo de parto, y en secundaria, cuando se presentan luego de comenzado el trabajo de parto, con parámetros normales. Bueno, comenzando con las distocias cuantitativas, las contracciones, en realidad, de las contracciones podemos medir la intensidad, el tono y la frecuencia. Con respecto a la intensidad, cuando la intensidad está aumentada, hablamos de hipersistolía, y esta se establece con un rango mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. Cuando está disminuida la intensidad, hablamos de hiposistolía, que se establece con un rango menor o igual de 25 milímetros de mercurio. Con respecto al tono, cuando este está aumentado, hablamos de hipertonía, con un valor mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, y si este está disminuido, hablamos de hipotonía, con un valor menor o igual a 8 milímetros de mercurio. En lo que refiere a la frecuencia, hablamos de polisistolía, cuando presenta la usuaria 6 contracciones en 10 minutos o más, y bradisistolía, cuando presenta 2 contracciones o menos en 10 minutos. El diagnóstico lo vamos a realizar controlando la dinámica uterina, y no hago diagnóstico solo con lo que nos marca el tocograma. Bueno, acá vamos a abordar la conducta de la bradisistolía y de la hiposistolía. Si está con oxitocina, vamos a considerar aumentar la dosis, y si no está con oxitocina, vamos a valorar la dilatación cervical, evacuar vejiga, y considerar, en principio, medidas no farmacológicas para mejorar la dinámica uterina, como deambular, realizar maniobras de Hamilton, amnioresis, y agotadas estas medidas no farmacológicas, podemos realizar la conducción del trabajo de parto. Y esto es importante poder intervenir en la bradisistolía y la hiposistolía, porque puede llevar a la detención del trabajo de parto o a que este progrese de forma lenta. Bueno, la conducta de la polisistolía y la hipersistolía va a ser identificar la causa, que puede ser iatrogénica o puede ser a punto de partida de un síndrome de lucha, controlar el bienestar fetal. Si está con oxitocina, vamos a proceder a detener la administración de la misma y colocar al usuario en el cúbito lateral izquierdo para favorecer la circulación uteroplacentaria. Si no está con oxitocina, vamos a valorar la dilatación cervical, y también vamos a proceder al cambio de posición materna de cúbito lateral izquierdo.
Ante la sospecha de una posible rotura uterina o pérdida de bienestar fetal, vamos a útero inhibir y a realizar cesárea. Es importante que tener cuidado porque de no corregirse puede llevar a parto precipitado, a desgarros, a desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta, rotura uterina y a pérdida de bienestar fetal. Y por otro lado, y en el otro extremo, otra cosa que puede pasar es que se produzca el agotamiento de la fibra muscular uterina y genere una hipodinamia. Y hay que tener cuidado luego en el alumbramiento y en el puerperio porque puede aumentar el riesgo de hemorragia postparto. Bueno, la hipertonía. Esta puede ser producto de una polisistolía, de incoordinación, o puede darse también por sobredistensión. En un 95% está asociado a polidramios. Schwartz habla de hipertonía esencial, con un aumento del tono primario que se observa en el desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta y se diferencia de los demás por ser muy pronunciado. Y acá hay que intervenir rápidamente porque, bueno, la hipertonía va de la mano de la hipoxia fetal, genera hipoxia fetal, entonces hay que identificar rápidamente la causa para poder intervenir en ella. Bueno, ahora ya terminamos con las histocias cuantitativas, pasamos a las histocias cualitativas. Las histocias cualitativas se da por una alteración del triple gradiente descendente o a nivel del origen de la contracción. Recordemos de qué se trata el triple gradiente descendiente, ahí tienen una imagen que en realidad el triple gradiente descendiente abarca la propagación, la intensidad y la duración de las contracciones. Hablamos de inversión parcial, cuando está afectado uno o dos de sus componentes, por ejemplo, si la inversión es de la intensidad, las contracciones uterinas van a ser más intensas en el segmento que en el cuerpo. Si está afectada la propagación, hablamos de ondas ascendentes, y también se puede afectar la duración, o sea, van a ser más duraderas a nivel del segmento y del cuello en relación al cuerpo uterino. Si están afectadas las tres, vamos a hablar de inversión total. Después, con respecto a la incoordinación uterina de primer y segundo grado, en realidad en el útero hay dos marcapasos, que es donde nacen las contracciones. A nivel de los cuernos uterinos, generalmente el que predomina es el derecho. Hablamos de incoordinación de primer grado cuando existe interferencia en estos marcapasos, cuando los dos marcapasos difieren en el ritmo y se interfieren mutuamente. Y hablamos de incoordinación de segundo grado cuando aparecen marcapasos en otras zonas del útero. Y bueno, se puede sospechar la incoordinación cuando hay un aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas, pero estas tienen distinta duración e intensidad. Generalmente se espera, en principio, si progresa la dilatación, y si no, se realizan acciones para regularizar estas contracciones uterinas. Después tenemos los anillos de contracción, que es la contracción en una zona circular del útero, que se las describe en especial a nivel del orificio cervical interno y a nivel del anillo de Van, que es la unión entre el cuerpo y el segmento uterino. Y por último tenemos la histocia cervical pasiva, que son por obstáculos mecánicos a nivel del cuello uterino de orden anatómico, que luego lo vamos a ver. Bien, ahora pasamos a las histocias óseas. Las histocias óseas pueden darse al principio del canal, o sea, a nivel del estrecho superior, o en el trayecto, es decir, en la excavación y en el estrecho inferior. Después, los tipos de pelvis los podemos clasificar en pelvis simétricas, cuando la modificación de una hemipelvis va acompañada de la otra, y en asimétrica cuando se produce una inclinación de la pelvis hacia un lado y como consecuencia la desviación de la columna en el sentido contrario. Es importante recordar que la columna vertebral, la pelvis y los miembros inferiores funcionan en una unidad, y cualquier alteración de ellos puede generar una inclinación de la pelvis y constituir así una pelvis asimétrica. Ejemplo de esto son la luxación congénita de cadera o fracturas pélvicas, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente los tipos de pelvis que hay, cómo puede verse distocias asociadas a los tipos de pelvis. Arrancamos con la pelvis ginecoide, es la más adecuada para la evolución espontánea del parto. Este tipo de pelvis se va a caracterizar por un diámetro anteroposterior similar al transverso, sacro, con cara anterior cóncava, paredes laterales rectas o paralelas, un ángulo subpúbico abierto y el estrecho superior ondeado u oval. Luego pasamos a la pelvis androide,
es la pelvis que recuerda a la pelvis masculina, se caracteriza por un diámetro anteroposterior menor al transverso, un sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas muy prominentes, el ángulo subpúbico cerrado, y el estrecho superior tiene forma triangular, con base posterior, tienen la forma de un corazón. En resumen, este tipo de pelvis presenta una disminución en todos sus diámetros. La presentación en este tipo de pelvis se va a orientar en el diámetro anteroposterior, y el espacio va a obligar a una hiperflexión para poder entrar en el estrecho superior, ¿tá? Por lo tanto se va a hiperflexionar la cabeza para sustituir el diámetro suboccipital, que mide 10,5, por el suboccipitobregmático, que mide 9,5 centímetros. Y este tipo de pelvis se puede ver en el biotipo brevilíneo, las usuarias brevilíneas. Bien, seguimos con la pelvis antropoide. Este tipo de pelvis se caracteriza por un diámetro anteroposterior mayor que el transverso, sacro largo y recto, dirigido hacia atrás, paredes laterales algo convergentes, espinas ciáticas poco prominentes y un ángulo subpúbico algo estrecho. La presentación, la cefálica, en este tipo de pelvis se va a orientar en el diámetro anteroposterior, que es donde tiene más espacio, y luego en realidad puede haber dificultad a llegar al estrecho inferior, porque como dice, las paredes son algo convergentes, entonces puede haber dificultad a ese nivel. Después, por último, tenemos la pelvis platipeloide, que se caracteriza por un diámetro anteroposterior menor que el transverso, un sacro corto y dirigido hacia atrás, paredes laterales rectas, espinas ciáticas prominentes, ángulo subpúbico abierto, y el estrecho superior tiene forma ovalada con predominio transversal. El polo cefálico en este tipo de pelvis se va a orientar en el diámetro transverso, que es donde tiene más espacio, la cabeza choca con las paredes laterales por ese diámetro justamente amplio, y generalmente se flexiona y así entra en la pelvis, ¿no? Suele descender en aciclitismo, que ahora vamos a ver qué es eso, y suele ser favorable si es mento posterior, que también vamos a ver ahora a continuación. Bueno, el diagnóstico va a ser muy importante en la anamnesis, valorar antecedentes de parto distóxico, antecedentes de traumatismo pélvico, acortamiento de un miembro más de 1 centímetro, antecedentes de raquitismo, osteomalacia, tuberculosis, poliomielitis. Estas eran enfermedades que ahora no son frecuentes, pero antes causaban alteraciones a nivel pélvicas, o luxación congénita de cadera. Después, en el examen físico, vamos a proceder a las medidas antropométricas, valorar la marcha, la postura, rombo de Michaelis, y la pelvimetría interna, que es de lo que vamos a describir más ahora. Bien, pelvimetría interna. Este nos permite valorar los diámetros internos, ¿tá? A nivel del estrecho superior, lo que vamos a valorar va a ser el diámetro conjugado diagonal, que es un diámetro que va desde el borde inferior del pubis al promontorio. El promontorio generalmente no se tacta, de tactarse debemos medir este diámetro, ¿tá? Y luego a este diámetro, lo que nos dé el valor, debemos restarlo 1,5 centímetros para poder obtener el conjugado obstétrico. Vamos a considerar que estamos frente a una estrechez pélvica cuando el diámetro diagonal es menor a 11,5, o el conjugado obstétrico menor a 10 centímetros. Bueno, dentro de la estrechez pélvica hay varios grados leves o moderados, pueden permitir una prueba de parto, grados severos, directamente la conducta es cesárea. Obviamente también va a depender del tamaño del feto, y bueno, generalmente se da en asinclitismo el descenso. Después también mediante la pelvimetría interna, vamos a valorar la amplitud del ángulo subpúbico, vamos a valorar el tamaño de la escotadura ciática, las características de la espina ciática, el diámetro interespinoso, la curvatura del sacro, la inclinación del coxis, ¿no? Todo eso nos va a orientar al tipo de pelvis y a los diámetros. La conducta. En distosia simple se decidirá la vía de nacimiento durante el trabajo de parto, luego la prueba de encajamiento. Siempre debemos analizar la capacidad del canal pelviano en relación a un determinado feto, que es el que va a atravesar por ese canal de parto. Tiene mayor importancia los diámetros pélvicos en los 3 planos, superior, medio e inferior, que la forma de la pelvis, de los distintos tipos de pelvis que venimos hablando. Por lo cual es indispensable evaluar correctamente las dimensiones de la pelvis,
mediante la semiología obstétrica, y en casos de pelvis estrechas, asimétricas, con traumatismo o tumores osteocondrales, se opta por cesárea. Bueno, ahora pasamos a la distosia de los tejidos blandos. Este tipo de distosia tiene su origen en los músculos aponeuróticos que entran en contacto con el pol fetal durante el trabajo de parto, y en orden descendente, según su localización anatómica, pueden ser de anexos del cuerpo uterino, del cuello uterino, de la vagina, de la vulva o el perineo. En el caso que haya lesiones recto o vesicovaginales, se va a ver contraindicado el parto vaginal. Fístulas, perdón, recto o vesicovaginales, se ve contraindicado el parto vaginal por el riesgo aumentado de daño preexistente, al igual que el riesgo de infecciones locales de transmisión que pueden poner en peligro al recién nacido. Bueno, después tenemos las distocias por alteraciones anatómicas del cuello uterino. En ellas se describen la aglutinación del cuello. Esto se da cuando el orificio cervical externo es inextensible. Esto se da debido a la presencia de adherencias, productos de infecciones, y bueno, el tratamiento es introducir un dedo en el canal cervical para lograr que el orificio cervical externo ceda. También tenemos el edema de cuello, que se caracteriza por un cuello espeso, blando, que puede llegar incluso hasta la vulva, puede ser generalizado o solo comprometer el labio anterior, y en casos muy pronunciados, si no permite la dilatación cervical, puede requerir cesárea. Distosia por obstáculo vaginal, tenemos la estrechez cicatrizal de la vagina, que esto es consecuencia de garros, operaciones, entre otros. Generalmente no van a generarnos problemas durante el parto vaginal, debido a que se produce un reblandecimiento del tejido colágeno durante la gravidez. Después tenemos tumores en vagina, los más frecuentes son los quistes de la vagina, que tampoco nos causan... no son obstáculos para el parto vaginal. Si este es muy voluminoso, se puede puncionar el mismo. Y después tenemos vaginismo, que en realidad no es un obstáculo, sino que es puramente psíquico, y es ideal en esta paciente la analgesia para poder relajar la musculatura del perineo y de la vagina. Después tenemos distosia, por tumor previo, que dentro de este punto tenemos los miomas, que se ubican a nivel de cuello uterino y toman carácter de previo por estar delante de la presentación, pudiendo constituir serios obstáculos, en especial si su tamaño es mayor al huevo de gallina. Y después tenemos de origen anexial, como los quistes luténicos del ovario, cistadenoma, quistes dermoides. Estos a veces pueden tener un pedículo muy largo y pueden alojarse en el fondo del sacro de Douglas y, bueno, generar alteraciones, oponerse al encajamiento de la presentación. Después hay otros tipos de tumores que están descritos, como tumores óseos, osteosarcoma de la pelvis, quistes hidatídicos, cáncer de recto, entre otros, que también, al igual que el anterior, pueden oponerse al encajamiento de la presentación. Bueno, ahora continúo yo. Distocias de causas ovulares. Bueno, en este caso vamos a prestar mucha atención, dada todas las distocias, es un tema que es complejo, que lo van a tener que ir a estudiar, aparte de lo que nosotros podamos decirles, pero bueno, vamos a hablar un poco de las distocias de causa ovular. Podemos tener distocias por anomalías de cordón, que pueden ser nudos reales de cordón, como pueden ver en la imagen, longitud o torsión del mismo, la rotura del cordón o las circulares de cordón. Muchas veces van a ver, cuando comiencen su práctica, que las circulares de cordón, dependiendo la longitud del cordón, van a ser deslizables, no deslizables, ajustadas. Todo eso va a depender de nuestra práctica y de nuestra incidencia. Incluso a veces las distocias que tengamos a nivel de con el cordón umbilical nos pueden producir malformaciones, restricciones de crecimiento y hasta incluso los nudos reales de cordón pueden llevarnos hasta un óbito fetal. ¿tá? Distocias fetales. Esto van a tener que ver con el tamaño del feto, la presentación, bueno, muchas veces las distocias ovulares tienden a veces a generar alguna distocia de presentación, que va a tener que ver cómo va a estar el feto, la situación, y
y el volumen fetal, lo que significa es el tamaño, como decíamos, la hidrocefalia, la microcefalia, la anencefalia, la meningocefalia y el bocio, son distocias que pueden pueden cambiar la posición de nuestro feto. ¿tá? Y distocias de hombros. Esta distocia la vamos a dar exclusivamente, dada que se puede dar luego el desprendimiento de la presentación, porque pasa la cabeza y lo que pasa es que el hombro tranca con se produce durante el, ay, me tranco yo. El hombro tranca con el pubis, ¿tá? Entonces tenemos que realizar maniobras para que ese hombro se desprenda y pueda continuar el descenso de la presentación, ¿tá? Las distocias de la presentación fetal van a depender muchas veces de cómo se posiciona el feto en cuestión a la pelvis que se ofrece, y bueno, dependiendo todas las condiciones que se pueden dar. Tenemos modalidades que son frente, cara, Bredman, transversa y podálica. ¿tá? En este cuadro lo que hizo Katy es ponerles perfectamente la presentación, que ustedes saben que las presentaciones que nosotros conocemos somos presentación cefálica, podálica, y la actitud, eso tiene que ver cómo está la cabecita, cómo se pone, si está flexionada, intermedia, deflexionada. ¿tá? La modalidad, si es el vértice, que es lo que nosotros vamos a tocar, el Bredman, la frente y la cara, y las nalgas, que va a ser, nosotros vamos a tener a todas estas presentaciones los puntos guías, como ya se los puso acá en el punto diagnóstico. Que la flexionada y la más favorable para el desprendimiento es la occipito púbica, como todos sabemos que el 90% de los desprendimientos son en occipito púbico de los partos vaginales. ¿tá? Después tenemos la fontanela y Bredman, que lo que tocamos es el ángulo anterior del Bredman, y permite un parto. ¿tá? Después tenemos una actitud que es deflexionada, que es la frente, y lo que tocamos son los orificios nasales. Las frentes siempre van a cesárea, chiquilín. ¿tá? Y después tenemos otra deflexión, que es la cara, pero las mento anteriores son las que nacen. Las mento posteriores son las que tienen que ir a cesárea, porque cuando va a producir la deflexión para el nacimiento, lo que produce es que hace como un gatillo se tranca con el pubis. ¿Están, chiquilinas? Después, las podálicas, en realidad, se hizo un estudio en el 80 y algo, no me acuerdo la fecha, que demostró que aumentaba el índice de mortalidad, porque tiene más riesgo en el parto de la detención de la cabeza. Entonces, aumenta el riesgo de parálisis y montones de cosas en un estudio que se hizo. Entonces, está contraindicado el parto de podálica. Siempre las podálicas van a cesárea. Pero sí puede existir el parto vaginal. Hace un tiempo atrás se hacían los partos vaginales. ¿tá? No quiere decir que siempre vaya a ser, pero requiere otras maniobras y tiene mayor mortalidad perinatal. Y después la situación transversa, que lo que tocamos es el acromion, el hombrito, que es lo que tranca que es lo que vamos a tocar contra el pubis, es el hueso axilar del dorso. La cabeza va a estar hacia un lado y va a ser una cesárea, tiene contraindicado el parto. ¿tá? Después lo que les decía Katy es el aciclitismo. ¿Qué pasa con el aciclitismo? Es una forma que tiene, la cabecita se va moldando a los ejes de la pelvis que le estamos ofreciendo para poder pasar. ¿tá? Que muchas veces puede descender y otras veces no, dependiendo los diámetros que se le ofrezcan y las rotaciones que vaya produciéndose durante el descenso de la presentación. Siempre frente a un aciclitismo lo que tenemos que tener sumamente cuidado es en el control del bienestar fetal y en los cambios de posición materna. Muchas veces nos ayuda, al cambiar la posición de la madre, nos ayuda
a que la presentación pueda descender un poco más rápido. Y considerar siempre las variedades, tanto en aciclitismo como las posteriores, que no dijimos que también se pueden producir, tienen un periodo de dilatación más largo y lleva más tiempo, ¿no? Y hay que tenerlos un poco más de paciencia con un estricto control del bienestar fetal. La laterocidencia de mama. En realidad, la laterocidencia muchas veces la vemos es cuando viene con la manito, que yo le digo que son los bebés pensantes. Es cuando se produce la presentación que vemos que viene con una manita en la cara. Se extrae de la misma manera que estuviésemos extrayendo una cabecita que no tuviese la manito en la cara. Puede demorar un poquito, el periodo expulsivo es más largo y puede costar un poquito el descenso de la presentación. Y lo que puede producir siempre con la laterocidencia, lo que tenemos es mayor riesgo de desgarros. Por más que los protejamos, tenemos mayor riesgo de tener desgarros perineales. ¿Está? Bueno, vamos a hablar de la distoncia de hombro, que como hablamos anteriormente, es la imposibilidad de uno o ambos hombros de atravesar el estrecho superior, luego de la salida de la cabeza. Es importante en este sentido tener muy presente, porque muchas veces se va a desprender la cabeza y es algo que ojalá nunca les tenga que pasar, pero el día que les tenga que pasar tienen que estar preparadas para reaccionarlo y poder llevar adelante, continuar con el parto. Ya no, prácticamente es muy difícil volver para atrás. El diagnóstico se realiza luego de desprendida la cabeza. 60 segundos después de la salida, ustedes van a notar que la cabecita del feto va a hacer como una regresión hacia adentro, que es el signo de la tortuga, que la cabeza se retrae hacia el periné. ¿Está? Los factores de riesgo para poder tener una distosia de hombros son muy importantes tenerlos en cuenta previos, que nos va a llevar dado por la anamnesis que vamos a hacer previa, pero nosotros podemos presentar una distosia de hombros sin presentar ningún factor de riesgo previo. Tengan cuidado que un 0,3% de las distosias de hombros se producen en efectos normopeso. ¿Tá? Obvio, está aumentada la incidencia en la macrosomía, pero para que tengan en cuenta que en efectos con normopeso también podemos tener una distosia de hombros. ¿Tá? El factor de riesgo aumentado lo tiene la diabetes gestacional, las gestaciones postérminos, la talla baja materna, que son las madres bradilíneas, que es la que nosotros decimos menor a 1,50, la macrosomía, la obesidad o la ganancia excesiva de peso durante el embarazo, la anatomía pélvica normal, por ejemplo, que tenga algún cambio en los estrechos de la pelvis o algún tipo de pelvis que le dificulte la salida de los hombros. Un primer estadio de parto prolongado y un segundo estadio de parto prolongado. ¿Tá? Cuando nosotros tenemos durante el segundo estadio de parto todavía la cabeza muy móvil, hay que tener mucho cuidado porque podemos tener un desprendimiento. Y lo de la diabetes gestacional no se lo dije, pero es por el crecimiento de que la cabeza es más chica y se produce el gigante que produce un aumento del diámetro biacromial, es el aumento de los hombros, del tamaño de los hombros. ¿No? La conducta que vamos a tener frente a una distosia de hombros es evitar la tracción excesiva para no producir lesiones fectales. Se puede producir ruptura del plexo braquial y producirle daño a largo plazo al niño. Evitar los pujos y la presión sobre el fondo uterino, ¿tá? Y controlar la hora. Maniobras de primer nivel. Son de manipulación externa que tratan de modificar la estática fetal, dimensiones y la dinámica, posiciones de la pelvis y el feto. Maniobras de segundo nivel. Supone manipulación interna
que trata de modificar la estadística y dinámica fetal. Y las maniobras de tercer nivel, que son prácticamente maniobras de salvataje. Ojalá no tengamos que llegar a eso. ¿Está? Como siempre, vamos a pedir ayuda. Vamos a evaluar una episiotomía, pero tengan cuidado que hay que tener en cuenta que la episiotomía nos va a servir para realizar algún tipo de maniobras, pero no es una distosia del canal blando, la distosia de hombros, sino que es una distosia entre los huesos de la pelvis y los hombros del neonato. Lo primero que vamos a hacer va a ser hiperflexionar, realizar la maniobra de McRoberts, que consiste en la hiperflexión de las piernas maternas. Después vamos a hacer la presión suprapúbica por 30 segundos sobre el hombro anterior. Vamos a entrar a la vagina y realizar la maniobra de rotatoria o conocida como el tornillo. Vamos a remover el hombro posterior en caso de que estas no vayan pasando. Y de última, la última que vamos a hacer va a ser girar a la usuaria para que quede apoyada en 4 apoyos. Ahora vamos a ver imágenes de cada uno. ¿Ah? Vamos a pedir ayuda. Evaluar la necesidad de ampliar o realizar una maniobra, para hacer una maniobra interna, de realizar una episiotomía. La que le nombrábamos de las piernas es la maniobra de McRoberts, que lo que hacemos es hiperflexionar las piernas, que nos permite aumentar el ángulo lumbosacro para facilitar el descenso del hombro posterior. ¿No? Con esta maniobra, simplemente con la hiperflexión de las piernas, logramos resolver el 40% de las distosias. La maniobra de Mansati, que es la maniobra de la hiperflexión, por eso la importancia de pedir ayuda, porque el que está realizando el parto no puede hiperflexionar las piernas y a su vez hacer la maniobra suprapúbica. En el sentido del póstero anterior del tórax fectal para liberar el hombro anterior. Aplicar es una fuerza continua y o de balanceo. No hay que presionar el fondo uterino. No se puede hacer un Christeller en este caso. ¿No? La maniobra de Rubin, que lo que hacemos es, tomamos el hombro, como marca acá, el hombro posterior, y agarrando por delante y por detrás, esa maniobra la va a hacer el técnico que está realizando el parto, que lo que va a hacer es girar los hombros para intentar sacarlo en forma hacia el ángulo transverso. ¿Ah? Consiste en la rotación de los hombros posteriores 180 grados en la forma de tornillo para liberar el hombro anterior impactado. Cuando vamos a hacer esta maniobra, la maniobra del tornillo, tenemos que detener la presión suprapúbica, porque nosotros estamos presionando el pubis para que baje, y nosotros en este momento lo que queremos hacer es rotarlo para que el mismo salga. Apoyar sobre la maniobra es apoyar sobre la cara anterior del hombro posterior hasta que se convierta en el hombro anterior. Girar los hombros con suavidad. Ambas manos van a la vez. Con esta maniobra tienen que tener cuidado, porque no es que giro uno y el otro no, sino que las dos, cuando voy a rotar, lo hago a la vez, en simultáneo. ¿Está? La maniobra del tornillo invertida es al revés, giro el fecto en dirección contraria a la maniobra anteriormente realizada. Al remover es confirmar la posición del fecto y dirigirse frente del pecho, introducir los dedos por el canal, seguir sobre el pecho del bebé y encontrar el antebrazo. Flexionar el brazo a nivel del codo y deslizar el antebrazo a nivel del pecho. Evitar agarrar el húmero o la mano, tiene que ser desde el antebrazo. Y lo que hacemos es extraemos el antebrazo posterior.
Otra de las maniobras que podemos hacer para ayudar al desprendimiento, que lo que ayuda es liberar el cambio de postura de la madre, es apoyar a la madre en 4 apoyos. Entonces lo que hacemos es aumentar incrementa hasta 10 milímetros la medida sagital de la pelvis. Una vez en 4 apoyos, lo que hacemos es intentamos desprender el hombro posterior. Y las maniobras de tercer nivel, que son la última opción, que es la fractura intencionalmente de la clavícula del feto para disminuir el diámetro biacromial fetal. Eso conlleva un riesgo del parálisis del plexo braquial, como hablábamos. No los hinchamos mucho, pero con el plexo braquial vieron que pasa por esa zona, y cuando nosotros rompemos la clavícula, podemos lesionar lo que sea para toda la vida, como parálisis, le pueden quedar parálisis del brazo, pueden quedar lesiones. ¿Ah? La maniobra de Sabanelli es, lo que hacemos es introducimos la cabeza hacia el útero. Para realizar esta maniobra necesitamos anestesia, equipo quirúrgico, tenemos que cortar las contracciones. No se puede hacer si tenemos circulares de cordón, y lo último es la maniobra de Salater, que es la inserción del cartílago de la sirve, que es anestesia local. Lo que hacemos es introducir y bueno, y se lleva a la operación cesárea. Si llegamos a estas maniobras, a la tercera etapa de maniobras, tenemos que tener cuidado porque seguramente algún daño le vayamos a generar a ese efecto, incluso puede conllevarlo a que pueda fallecer. Así que sea un obvio. Tener en cuenta que las maniobras que realizamos siempre las tenemos que tener claras, no es tanto los nombres, sino aprendernos bien la maniobra de McRoberts, la presión suprapúbica, la maniobra de Wood, la maniobra de Wood invertida, y las de salvataje, que son las del tercer nivel, también las tenemos que saber. Y nunca olvidarnos del cambio en 4 apoyos. Muchas veces con el cambiar a la posición se desprende el hombro posterior y se continúa el desprendimiento, el descenso de la presentación. Bueno, ahora leemos los casos y para discutir en la clase. Es importante que lean el tema, porque no va a faltar una distosia de hombro cuando estemos haciendo un parto, y estaría bueno que la pudiesen manejar. ¿Ah? El primer caso clínico: ML, 26 años, 4 gestas, 2 partos vaginales, un aborto espontáneo, 40 semanas, trabajo de parto. Exprese y justifique su diagnóstico y conducta para cada situación que se presenta a continuación. ¿Ah? A la hora nueva, buen estado general, en reposo, se constatan 3 CUDA en 10 minutos de buena intensidad de 50 segundos de duración. Tono uterino normal, latidos fetales normales, movimientos fetales presentes, no hidrorrea, no ginetorrea. Tacto vaginal, cuello, centro vaginal borrado 6 centímetros de dilatación, bolsa de agua cíntegra, presentación cefálica encima del primer plano del caucho. Hora 10, buen estado general, en reposo, se constatan 3 CUDA en 10 minutos de buena intensidad y 50 segundos de duración. Tono uterino normal, latidos fetales normales con monitor, movimientos fetales presentes, no hidrorrea, no genitorrea. Hora 11, buen estado general, en reposo, se constatan 3 CUDA en 10 minutos, buena intensidad, 50 segundos de duración, tono uterino normal, latidos fetales normales con monitor, movimientos fetales presentes, no hidrorrea, no hay genitorrea. Tacto vaginal, cuello, centro vaginal, borrado 7 centímetros de dilatación, presentación cefálica encima del primer plano. Realice amioresis, se realiza amioresis, líquido amniótico claro, latidos fetales por rotura, impresiona nariz fetal como punto de ida. El caso 2, hora 12, usuaria con deseo de pujo, se constatan 3 contracciones en 10 minutos, buena intensidad, 60 segundos de duración, tono uterino normal, latidos fetales normales con monitor, movimientos fetales presentes, hidrorrea clara, no genitorragia, dilatación completa, bolsa de aguas rotas, cefálica en primer plano del cuerpo. Hora 13, usuaria pujando,
En cada contracción se constatan 3 en 10 minutos de buena intensidad, 50 segundos de duración, tono uterino normal, latidos fetales normales con monitor. Dilatación completa, cefálica en tercer plano de Hodge. Hora 13:40, desprendimiento de la cabeza en ocipito cúbico, cabeza que se retrae hacia el perímetro. Bueno, esos van a ser los casos que vamos a discutir. Ustedes planteen más o menos y bueno, y si quedan algunas dudas o algo, las hablamos el jueves. Que anden bien. Muchas gracias. Y a continuación la bibliografía. Para que no les pase la vida así. No me cargó la... Ahí. No.